Gracias, eminentísimo señor cardenal, por permitir que quizá por primera vez en la historia de Guatemala suenen en esta catedral los tambores garínagu para elevar a Dios Todopoderoso desde su música y desde su lengua un cántico de alabanza al Creador. Música de tambores y trajes de colores brillantes rompieron el acostumbrado silencio de la Catedral de Guatemala cuando el 26 de noviembre del 2009 se realizó por primera vez en este histórico templo la Gran Misa Garífuna. Me parece, mis queridos hermanos y hermanas, que ha sido una feliz iniciativa el venir casi en peregrinación hasta la capital de la República para demostrar que el pueblo garífuna es una realidad de nuestra Guatemala. El motivo de hacer por primera vez esta misa de celebración en la Catedral Metropolitana fue para manifestar que, a través de 200 años de existencia, los afrodescendientes no son considerados como parte de la población de Guatemala. Porque en Guatemala, mientras nosotros no hayamos incorporado a las etnias del país, seremos siempre un pueblo discriminatorio y racista. El origen de la población garífuna de Livingston se remonta a principios del siglo XVII, cuando en la isla de San Vicente, situada en las Antillas Menores, conviven los indios caribes nativos de la región con grupos de africanos que en su mayoría eran sobrevivientes de barcos que transportaban esclavos. Al mezclarse los indígenas isleños con los africanos, se da origen al grupo de los garífunas. A finales del siglo XVIII, San Vicente es invadida por tropas inglesas, lo que origina un enfrentamiento con los habitantes de la isla, quienes resultan ser los perdedores de esa guerra. Convertidos en prisioneros, los garífunas son expulsados de su isla por los ingleses y los ponen en barcos sin rumbo en alta mar. Algunos grupos mueren en medio del océano y otros llegan a las costas de Roatán en Honduras, en donde se ubican, y años más tarde emigran hacia Belice, y en 1802 se asientan en lo que hoy es Livingston en Guatemala, guiados por Marco Sánchez Díaz, un personaje histórico en la vida de esta etnia guatemalteca. Pero los garífunas no fueron los primeros afrodescendientes que llegaron a Guatemala. Los colonizadores españoles también habían traído con ellos esclavos y sirvientes africanos. Estos africanos coloniales llegaron a mezclarse con los españoles, indígenas y criollos, ubicándose en distintas poblaciones de Guatemala. Un nuevo contingente de afrodescendientes llega al país en épocas recientes, provenientes de otras islas del Caribe y del mismo Belice, un territorio poblado por años por ingleses, quienes al mezclarse con los nativos producen un nuevo grupo descendiente de africanos llamados ingleses criollos. Un ejemplo de esta cultura de afrodescendientes ingleses criollos es el doctor Henry Stokes. Yo soy de descendencia inglesa, pero al final todos venimos de África y al final fueron los colonizadores los que nos pusieron ya sea nombres en inglés o nombres en español. Pese al aislamiento y marginación, según una reciente encuesta de UNICEF realizada en Livingston, el 98% de la población afrodescendiente que vive en el país se consideran guatemaltecos. A pesar del aislamiento en que ellos mismos dicen que están, pero ellos se sienten guatemaltecos.
Y por eso mismo ellos también piden que haya más servicios a disposición de ellos allá en las regiones en donde ellos están, ¿verdad? Hoy en día, la población afrodescendiente de Guatemala es una realidad, no importando su procedencia o su historia. Es el mediodía en una de las playas de Livingston. A esta hora regresa todos los días de pescar don Osvaldo Norales. Bueno, yo se lo vendo aquí a la gente, ¿no? La gente en general se lo vendemos. Con eso mantengo a mi familia, de lo que pesco. Según la encuesta realizada por UNICEF en Guatemala, el mayor problema del municipio es la falta de empleo. Un 38.5% respondieron que este factor es el que más afecta a la población. El aislamiento en que están, obviamente no hay suficientes fuentes de trabajo, pero ellos no siempre están dispuestos a venir, por ejemplo, a trabajar a la capital precisamente porque ellos mismos relatan que sienten temor por la misma violencia que acá se vive. En la actualidad, muchos jóvenes garífunas ven en el turismo una fuente de ingresos, aunque esta no sea siempre algo constante. ¿Cuánto gano hoy? Depende, porque cuando yo guío a una pareja, los cobro 200 quetzales y cuando, digamos, para 3, le cobro 50 quetzales por persona. La comunidad garífuna se visualiza a sí misma como un pueblo de matriarcado, es decir, quien da las órdenes es la mujer. En la encuesta de UNICEF se destaca que, al preguntar sobre el papel que juega la figura femenina en la sociedad afrodescendiente, un 70.5% afirma que son las mujeres las que mandan o administran la mayoría de hogares. Como mujeres, en este caso, somos las que mantenemos el hogar. Y digamos, no es porque estamos diciendo que los hombres no trabajen, sino que se ha dado dentro de la población garífuna la migración. Y depende también de las diferentes oportunidades que tienen, porque generalmente el hombre inmigra y la mujer se queda trabajando. Debido a estas características, actualmente se está empezando a apoyar los proyectos productivos realizados por mujeres garífunas a través de otorgarles pequeños préstamos. Nancy, quien es beneficiada con uno de estos préstamos, pudo abrir una pequeña librería en Livingston. La mayoría somos mujeres solteras y con hijos, entonces esto como que nos da un arranque bien importante porque era un espacio donde estábamos olvidadas y viene esta asociación a ayudarnos a rescatarnos de donde nos encontramos. Con esto se pretende mejorar los ingresos familiares y la conservación de las costumbres ancestrales garífunas. Pero el esfuerzo mayor se está haciendo en los jóvenes, quienes están perdiendo su identidad afrodescendiente garífuna. Es día de clases en una de las escuelas públicas de Livingston. Yulisa, maestra garífuna que imparte uno de los grados de preprimaria, nos cuenta que los niños del lugar tienen dificultades en su aprendizaje. Muchos niños garífunas en años atrás han estado perdiendo sus clases por no estar estudiando en su propio idioma. Históricamente, la educación en las escuelas públicas de Livingston ha sido totalmente en español, sin tomar en cuenta los idiomas maternos como el garífuna o el quechí. En la escuela en sí solo se habla en español y se trabaja con la modalidad monolingüe. El 86.5% de la población coinciden con Yulisa al decir que la educación en Livingston y Puerto Barrios se imparte solo en español y únicamente el 12% piensa que la educación se imparte en español y garífuna. La educación intercultural bilingüe real, ¿verdad? No intercultural bilingüe por nombre, sino que algo que en realidad se dé, que aprendan a escribir en su lengua,
en su idioma materno, ¿verdad? Porque no sirve de nada tener un idioma y no saberlo escribir. La creación de libros de textos en idioma garífuna es el primer esfuerzo que hace la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación en colaboración con UNICEF Guatemala para implementar la educación bilingüe en escuelas de Livingston y Puerto Barrios. Acá, por ejemplo, la Dirección de Educación Bilingüe, nosotros promulgamos que no solo es el idioma lo importante. Al vivir la cultura, estamos conociendo y poniendo en práctica la cosmovisión de todo un pueblo. Para conservar esa cosmovisión, se enseña a los niños y niñas garífunas sus costumbres ancestrales como la música, los cantos, los bailes y la artesanía. Tenemos que saber de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos. Entonces, eso es lo más primordial para seguir adelante, porque si vamos solo caminamos para enfrente y no miramos también lo que nos dejó nuestros ancestros, entonces en total perderíamos la cultura. Una de las formas de acercar a los niños y niñas a la cultura de los antepasados es enseñándoles a crear utensilios garífunas. Esta vez presenciamos un taller en donde les enseñaban a los niños a construir un tambor. Pues el tambor indudablemente constituye en el cordón umbilical más fácil para acercarse a la tierra al África aquella de la que han sido arrancados, ¿no? En la actualidad, niños y niñas garífunas aprenden y practican la música que por generaciones ha caracterizado a su pueblo. La punta del yancunú, pero también la chuma, el junguju, el junjey, son claras muestras de una riqueza patrimonial precisamente de un pueblo que ha sido declarado pues Masterpiece, pieza maestra de la humanidad por UNESCO, ¿no? En la actualidad, en Livingston no se percibe discriminación por las otras poblaciones que coexisten en el pueblo hacia la población afrodescendiente. En la encuesta realizada por UNICEF en el año 2009, cuando se les preguntó a los garífunas si se han sentido discriminados en Guatemala, un 96.5% de los garífunas respondieron que no sienten ser víctimas de discriminación. Yo creo que la convivencia de la población garífuna con las diferentes culturas que habitan en Izabal, digamos, no ha habido mayor problema. El problema se da cuando los garífunas salimos de nuestro entorno, digamos. El que aún no se vea a afrodescendientes en las tomas de decisiones nacionales y aún en las locales, lo consideran algunas organizaciones como una forma de discriminación. Acá dentro de la municipalidad pues sí se han tocado puertas y más sin embargo hay que ser sensatos de que en cierto momento la autoridad local no son como muy cordiales para ir apoyando los esfuerzos que se dan dentro de la comunidad. El censo de población del 2002 indica que 5.040 personas se identifican como afrodescendientes en Guatemala. Esto representa tan solo un 0.04% de la población total del país. Una población minoritaria que, sin embargo, le ha dado muchos méritos a Guatemala en distintos aspectos. Hoy, instituciones como la Iglesia Católica reconoce la importancia social que tienen los afrodescendientes en Guatemala, principalmente porque en su mayoría los garífunas profesan esa religión. Lo mejor de toda la región garífuna de Livingston y las costas no es la belleza natural de la desembocadura del río Dulce en el mar Caribe. Lo más hermoso de la Buga son sus habitantes. Que si su color negro le llegara a faltar a Guatemala, la belleza de su arco iris cultural perdería uno de sus colores más bellos.
como muestra que la barrera de la marginación se está superando y la población afrodescendiente, con su cultura y sus tradiciones ancestrales, cada vez es más aceptada como parte de nuestra Guatemala.